Hola chicos, ¿qué tal? Continuamos con la clase. En el video anterior nos quedamos analizando un poco lo del ciclo de Krebs. Ahorita vamos a ver los niveles de regulación y control del metabolismo. Bueno, las células solo van a consumir su propio combustible, es decir, los nutrientes. ¿Para qué? Para proporcionar la energía necesaria con la que se necesita cubrir toda la actividad celular. Toda la actividad que se va a realizar en un instante determinado. Existen diferentes mecanismos que van a controlar esta actividad en todas las rutas metabólicas. Es decir, existen diferentes mecanismos de regulación. Estos mecanismos de regulación pueden ocurrir en diversos niveles. Aquí tenemos el primer nivel. El primer nivel es el control de la cantidad de enzima que va a regular la velocidad de la reacción de cada una de las reacciones enzimáticas. El control genético de la velocidad de síntesis de la enzima y por otro lado también el control de la velocidad de la degradación de la enzima. Aquí ya nos confundimos, ¿verdad? Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Es decir, necesitamos controlar la cantidad de enzima que nosotros o que nuestro organismo o que la misma célula va a producir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de enzima, pues es mayor la reacción que se va a llevar o mayor la velocidad de reacción. Entonces necesita haber un control que diga qué tanta enzima para qué tanto sustrato se va a realizar. ¿Y qué es esto? Bueno, esto yo creo que ya lo vieron alguna vez y si no, ahorita lo revisamos. Esta es nuestra función enzimática. Nosotros necesitamos nuestra enzima, ¿sí? Aquí está nuestra enzima. Y esta enzima va a reconocer un substrato específico, es decir, va a reconocer una molécula específica. ¿Por qué? Porque la enzima está diseñada para que nada más pueda reconocer a este substrato, a esta molécula. No va a andar reconociendo todas las moléculas, ¿verdad? Hay muchas enzimas diferentes para cada tipo de moléculas. Entonces, nuestra enzima reconoce el substrato. El substrato es la molécula, el nutriente o lo que sea que nosotros vayamos a transformar, a convertir. Una vez que la enzima reconoce a su substrato, esto se convierte en el complejo enzima-substrato. Es decir, cuando ya están unidas la enzima con su respectiva molécula. Después, la enzima va a hacer este proceso de conversión, es decir, de transformar este substrato en un producto. Y aquí se convierte en el complejo enzima-producto, porque ya realizó la función que iba a hacer: quitar carbonos, quitar hidrógenos, agregar oxígenos, etc. Lo que sea que tenga que hacer la enzima, ya lo hizo. Una vez que ya lo hizo, la enzima libera su producto, es decir, la molécula ya terminada. Una vez que ya liberó la molécula, esta enzima pasa a estar nuevamente vacía en espera de otro substrato. ¿Sí? Sencillo, está fácil. El segundo punto, el control genético de la velocidad de síntesis de la enzima, es decir, qué tanto va a trabajar o qué tan rápido va a trabajar la enzima haciendo esto que acabamos de analizar. ¿Sí? ¿Qué tanto va a tardar en transformar sus substratos a productos? Esto va a ser dado en su mayoría por el control genético, es decir, nuestros mismos genes ya nos dicen cómo es que va a trabajar la enzima, qué tan rápido va a trabajar. Cuando lleguemos a la clase de genética, ahí vamos a ver que hay diferentes variaciones en el código genético que van a alterar la velocidad de síntesis y cómo es que la alteran. Pero ahorita nada más vamos a tocar este punto de que está regulado por el control genético, ¿va? Ok, seguimos en el primer nivel. Las enzimas que siempre
o que están siempre en cantidades constantes van a recibir el nombre de enzimas constitutivas. Es decir, estas enzimas se encuentran todo el tiempo y están por ahí en todos lados haciendo sus trabajos, ¿va? Por ejemplo, enzimas que se van a encargar de la producción de algunos compuestos que van a servir para el mantenimiento celular. Es decir, siempre tienen que estar ahí porque la célula tiene que llevar este mantenimiento todo el tiempo. ¿Eh? Y hay otras enzimas que solo se van a sintetizar en respuesta de la presencia de ciertos sustratos. Estas son las enzimas inducibles. ¿Por qué? Porque hay enzimas que no necesitamos todo el tiempo. Necesitamos que estén solamente en algún momento específico. ¿Por qué? Porque en caso contrario de que estuvieran todo el tiempo, podrían causar una enfermedad o podrían causar complicaciones a la célula. Enzimas que se encargan, por ejemplo, de la degradación de ciertos compuestos, es decir, de separar, de destruir moléculas que nosotros necesitamos en ese momento, pues no pueden estar presentes ahí, porque lo que van a hacer es reconocer a su molécula y la van a destruir. Entonces, todavía no se tienen que producir, ya terminamos de usar nuestra molécula, de utilizarla, ¿sí? Ya cumplió su función esta molécula. Bueno, ahora sí, hacemos la enzima, o la célula obviamente va a hacer la enzima. ¿Por qué? Porque ya no la necesita. Entonces, en ese momento específico ya no la necesita, es una enzima inducible. Esta reconoce a su sustrato, complejo enzima-sustrato, y hace sus productos. Es decir, ya la desintegra para que esta molécula ya no siga cumpliendo cierta función o cierta característica. ¿Va? Ya una vez que no la necesita, pues ya, deshace la molécula y ahora sí, volvemos a la normalidad. ¿Va? Tenemos el segundo nivel. El segundo nivel también es el control de la actividad enzimática. Ese control puede llevarse a cabo por mecanismos comunes, tales como concentraciones intracelulares de sustratos o productos. Y también de los cofactores, el pH, la temperatura, es decir, todo esto influye en la velocidad de reacción de nuestra enzima y en la actividad enzimática. ¿Por qué? Porque alteraciones en esto pueden hacer o que la enzima no trabaje o que sí trabaje. Por cierto, todas las enzimas son proteínas, ¿va? Que no se les olvide, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Que no se les olvide eso. Hay algunas que van a necesitar un ayudante. Es decir, aquí tenemos nuestra enzima, aquí lo ponemos como proteína porque ya les dije que todas las enzimas son proteínas, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra enzima que está inactivada, es decir, no está haciendo nada, ahí está nada más, ¿sí? Viendo pasar la vida. Necesita la unión de un cofactor. Este cofactor es nuestro ayudante. Una vez que el cofactor se une a esta proteína, nuestra proteína ya está activa. Y una vez que nuestra proteína ya está activa, ya tiene la capacidad de reconocer o de trabajar con el substrato para el que está diseñado, ¿va? Esta imagen me gustó porque está como muy clarita. Aquí tenemos el cofactor, se une y el cofactor es el que tiene los espacios de unión para el substrato. Claro que no siempre es así, ¿eh? O sea, otras veces lo único que hace es la parte de activación, pero me gustó esta imagen. Entonces, gracias a que se une, el cofactor no podía hacer nada, ¿va? Solamente es el sitio de unión. La enzima es la que hace la actividad metabólica o esta actividad de síntesis o degradación. Pero tienen que estar juntos para poder trabajar. Entonces, una vez que ya se une el cofactor, ya tiene el espacio para reconocer el substrato y la enzima, nuestra proteína, ya puede hacer su chamba. ¿Va? ¿Hasta ahí todo claro? Espero que sí. Esta actividad que les mencionaba puede regularse
de una manera muy sensible gracias a diferentes enzimas reguladoras. Muchas enzimas que están ahí presentes pueden resultar inhibidas, es decir, desactivadas o sin función debido al producto final de la reacción. Mientras que algunas van a estimular, otras van a inhibir, ya sea por algún metabolito o por algún cofactor. Los cofactores pueden ser muchas cosas, muchas. Después las vamos a revisar como las que más van a llegar a ver, pero pueden ser pequeñas moléculas, no sé, la presencia de incluso de una sal específica puede funcionar como cofactor. La regulación del pH también puede ser un cofactor. También las enzimas pueden sufrir diferentes procesos de modificación covalente, ya habíamos visto esto, como respuesta a otras proteínas reguladoras. Es decir, que se van a encargar de activar o de inhibir. Ustedes van a estar viendo mucho este tipo de imágenes, sobre todo en biología molecular, ¿verdad? Y en genética. Vamos a describir un poquito esto. Aquí lo que queremos ver es el proceso de activación o de inhibición. Esta pequeña vía o de señalización nos está diciendo qué es lo que se hace. Es decir, cuando veamos una flechita, significa activación, ¿sí? El daño en el ADN va a activar estas moléculas, ¿va? ¿Para qué? Para que haya una respuesta. Cuando vemos esta, significa inhibición. Es decir, hay un daño, se tienen que activar estas moléculas, se repara el daño, es una respuesta, y esta reparación del daño inhibe el desarrollo de cáncer. ¿Va? De acá también existe una activación e inhibición. Si se fijan, muchas moléculas o una sola molécula puede entrar en diferentes vías. Esto pasa todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo las moléculas se están activando e inactivando. En este otro caso, pues aquí se activan diferentes moléculas. P53 es un supresor de tumores, ¿verdad? Luego lo vamos a ver, también es muy importante en el desarrollo de cáncer. Entonces, cuando está todo bien, está funcionando, se va a inducir por activación, pues la apoptosis. Le van a decir a las células, ¿sabes qué? Tú necesitas destruirte. Necesitas entrar en apoptosis, en muerte celular programada. Esto es apoptosis, muerte celular programada. Una vez que esta célula dañada muere, pues también existe una inhibición de cáncer. ¿Va? ¿Más o menos? Espero que sí. Y aquí miren, hasta les puse donde lo pueden consultar, por si les dan más dudas. Y llegamos al tercer nivel. El tercer nivel es la compartimentación celular, es decir, la existencia de diferentes orgánulos dentro de una célula eucariota que permiten un control del metabolismo. Este control del metabolismo va a estar basado en la distribución espacial y en la existencia de barreras físicas. Es decir, hay muchas membranas en la célula que van a estar dividiendo estas partecitas para que no estén mezclado todo ahí, todas las moléculas. Y también va a regular la disponibilidad de sustratos, cofactores y enzimas en un momento y lugar. Vamos a verlo más sencillo. Aquí tenemos nuestra célula eucariota, ¿verdad? Tenemos diferentes orgánulos, el complejo de Golgi, las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso, el rugoso, los lisosomas, los peroxisomas, todo esto, ¿va? Que ya lo habíamos visto, que tiene muchas partes una célula eucariota. Bueno, en todos estos tiene que haber diferentes enzimas, ¿sí? Diferentes enzimas que van a estar trabajando con sus sustratos específicos. ¿Por qué? Porque pues no se pueden estar mezclando. Por ejemplo, en los lisosomas, pues ahí tienen que estar encerraditos, ¿verdad? Todas estas moléculas que se encargan de degradar
Imagínense si todas estas moléculas estuvieran por todos lados, harían un desorden, ¿verdad? Degradarían todas las moléculas que la célula necesita y pues obviamente la célula moriría. ¿Por qué? Porque no tendría ningún producto para poder sobrevivir. Es decir, no puede transformar estos nutrientes, la célula se muere. ¿Por qué? Porque los lisosomas se encargaron de degradar, o lo que está adentro de los lisosomas se encargó de degradar todas las moléculas, las proteínas que tenían que hacer su chamba, no pudieron hacer su chamba, se mueren. En el retículo endoplasmático liso se van a sintetizar lípidos, ¿verdad? Los lípidos en el rugoso, las proteínas que nosotros vamos a necesitar. Entonces, cada uno de estos organulos tiene sus enzimas específicas, sus moléculas específicas, sus cofactores específicos. ¿Por qué? Porque tienen que estar trabajando cada uno en lo que hace. Y eso también hace que la célula tenga una mayor funcionalidad. Es decir, si todo estuviera regado por todos lados, imagínense que todo estuviera regado aquí, qué difícil sería que la enzima encontrara su sustrato correspondiente para poderlo transformar en un producto. Entonces, como todo está en su departamento, imagínense, esto es un centro comercial. Entonces hay muchos departamentos, muchas tiendas, ¿sí? Y como hay muchas tiendas, pues cada tienda vende una cosa, ¿verdad? Esta vende zapatos, esta vende vestidos, esta vende bolsas, esta vende medicamentos, aquí está un restaurante, aquí está, no sé, la basura, lo que ustedes quieran. Entonces cada una tiene una función. Gracias a esta compartimentación celular, pues es que la célula puede trabajar de una manera óptima y gracias a esto también se controla la actividad enzimática. ¿Ah? El control de los procesos metabólicos se puede realizar ya sea sobre la cantidad de enzima, sobre la actividad enzimática y sobre la localización de la enzima. Es decir, a mayor cantidad de enzima, pues más rápida va a ser la reacción, que era lo que habíamos mencionado en este paso, ¿verdad? De que depende qué tanta síntesis de enzima, qué tanta enzima hagamos, pues es la rapidez con la que se va a llevar a cabo un proceso. También tiene que ver la cantidad de sustrato. Si hay mucho sustrato y hay pocas enzimas, pues obviamente se va a tardar un poco más en realizar toda esta síntesis o esta transformación en productos del mucho sustrato con la poca enzima. Entonces, si hay una misma cantidad de enzimas y una misma cantidad de sustrato, pues va a ser una reacción muy rápida, ¿sí? Si hay poco sustrato y hay mucha enzima, pues va a ser súper rápida. ¿Por qué? Porque esta nos sobra. Tenemos más enzima. Va a haber enzimas que no estén haciendo nada de tanta enzima que hay. Entonces, más o menos así se controla la velocidad en la que se van a estar realizando los procesos. Las enzimas también tienen una separación, que era lo que se les había dicho aquí, ¿verdad? Es decir, no nada más está separado en su departamento, sino que tiene que ver con el tipo de célula del que estamos hablando. Y aquí hablamos un poquito de la lactato deshidrogenasa. En este recuadro que les puse, tiene muchas letras, ¿verdad? No tienen que aprenderse esto, nada más es para que sea un pequeño ejemplo. Tenemos aquí las isoenzimas, que son isoformas. ¿Y qué es una isoforma? Bueno, una isoforma es una variante molecular estrechamente relacionada. O sea, ¿cómo? No entendí. Bueno, muy sencillo. Nosotros tenemos una enzima que tiene una característica especial, ¿verdad? Es decir, es una enzima que tiene 10 partes. Nuestra enzima tiene 10 partecitas que la conforman. Bueno, una isoforma es una enzima que es muy parecida a esta, pero que no es esa. ¿Va? Solo se parecen, como luego con sus hermanos, ¿verdad? Tienen esta relación ustedes, una relación estrecha, y dicen que se parecen, pero no son iguales. Por ejemplo, en el caso de los
Pues sí, en el caso de los hermanos que se parecen mucho, sería una forma clara de decirlo, es decir, no es fulanito, es sutanito, pero se parecen mucho. Igual aquí en las enzimas. ¿Qué va a determinar la variación o la formación de estas isoformas? Bueno, va a determinarlo, depende de cómo es que se está sintetizando esta enzima. Que eso ya lo habían visto ustedes, lo de pasar ADN a ARN y el ARN transformarlo en proteínas, pero que va a haber un recorte entre intrones y exones, ¿verdad? Es decir, cuando hay una variación entre estos exones que se van a estar utilizando, ahí se va a dar lugar a las isoformas diferentes que va a tener una proteína. Si se usan una proteína que tiene 20 exones, bueno, esa va a ser una de las, una proteína. Si se usan 18, esa va a ser otra isoforma. Si se usan 15, esa va a ser otra isoforma. Si se usan 17, va a ser otra isoforma. Si se usan 5, va a ser otra isoforma. ¿Por qué? Porque es la misma secuencia. Es decir, nuestra proteína, nuestra proteína está formada por esta secuencia que nosotros tenemos que seguir. No está completa, es una variación, es una variante. Por eso son variantes moleculares, ¿va? Ok. Pero que se encargan de hacer, pues, funciones similares. ¿Por qué? Porque es una secuencia muy, muy parecida. Aunque le falte algo, le sobre algo, es una secuencia parecida. ¿Y por qué necesitamos nosotros tener estas variantes? ¿No puede ser una sola? Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque cada una, recordemos que como reconoce a su substrato específico, solamente va a reconocer ese substrato y no va a reconocer otros. También tiene que ver dónde está trabajando la célula, ¿va? ¿Dónde está trabajando la enzima, perdón? En el caso de la lactato deshidrogenasa, bueno, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Las diferentes isoformas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, que cada una va a tener sus nombres. ¿Y cuál es la diferencia entre estas? Bueno, ¿sí? Estas, por ejemplo, la 1, la lactato deshidrogenasa 1, la vamos a encontrar principalmente en corazón. ¿Por qué? Porque es donde tiene que realizar su función. La 2 en eritrocitos y cerebro, la 3 en leucocitos y cerebro, la 4 en el páncreas, la 5 en el hígado y músculo esquelético, ¿va? Es decir, todas estas variantes tienen que tener una función específica y van a trabajar con ciertas moléculas específicas, aunque hagan casi lo mismo o cosas muy parecidas, tienen que estar solamente en su región. ¿Por qué? Porque si están en otro lado donde no les corresponde, puede causar daños en la célula. ¿Por qué? Porque el producto que va a salir de esta interacción entre el substrato y la enzima puede que sea dañino para la célula, para este tipo de tejido. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo que tiene que hacer a lo mejor en el hígado y músculo esquelético que lo que tiene que hacer en el cerebro, ¿verdad? Que es otro órgano muy distinto entre músculo y cerebro, o entre páncreas e hígado, o entre corazón y cerebro. Entonces, es por esto que existe toda esta diferencia, ¿ok? Para que cada molécula esté haciendo su función en el lugar que le corresponde, a la hora que le corresponde, con la molécula que le corresponde. Todo está muy bien organizado. Espero que vayamos claros. Después tenemos el cuarto nivel. Este sería nuestro último nivel, que es el control hormonal. Sí, las hormonas también tienen que ver con la actividad enzimática y con el control del metabolismo. Por ejemplo, la presencia o ausencia de ciertas hormonas va a disparar estas reacciones. ¿Sabes qué? Está presente esto, prodúceme esta proteína. Está ausente, prodúceme esta proteína. En los organismos más complejos, como somos nosotros, ¿verdad? Somos organismos más complejos que una célula, que un organismo unicelular. Bueno, gracias a esta complejidad, nosotros vamos a secretar o a producir diferentes hormonas. Las hormonas, estas moléculas
sintetizadas y secretadas por diferentes glándulas endocrinas, van a actuar como mensajeros químicos. Estos compuestos de distintas naturalezas se van a trasladar desde su lugar de origen por medio del torrente sanguíneo hasta órganos o tejidos donde van a estimular o inhibir una respuesta metabólica. ¿Para qué? Para la activación o inhibición de ciertas vías. No sé si vayamos claros. Espero que sí. Bueno, en esta imagen, una vez que tenemos, ahora sí que deficiencia de calcio en sangre o poco nivel de calcio en sangre, esto, que aquí los puntitos dicen que es, ¿verdad? Un sensor, un centro integrador y el efector, a donde se va a realizar la acción. Nuestra glándula endocrina, lo que va a hacer. Bueno, esto alerta a la paratiroides y lo que va a hacer es que va a producir su respectiva hormona. Esta hormona, dijimos que se va a ir por torrente sanguíneo a diferentes órganos o tejidos, ¿verdad? Se fue a riñones y se fue a huesos, es decir, tiene un efecto en riñones y hueso. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, esto le va a estimular o inhibir una respuesta. Vamos a verlo más grande, ¿verdad? Para que les quede más claro. Es decir, tenemos poco calcio en sangre. La paratiroides produce la hormona paratiroidea que va a ir a riñones y a hueso. En hueso, ¿qué es lo que va a decir? Necesitamos reabsorción de calcio. Necesitamos aumentar el nivel de calcio en sangre. Bueno, vamos a tratar de reabsorber lo que podamos. En los huesos, ¿qué le va a decir? Bueno, disuelve cristales donde esté el calcio incluido. ¿Para qué? Para que se separe el calcio de sus otros compuestos y este calcio pueda estar otra vez en sangre aumentado. ¿Sí? Y los riñones, bueno, todo este calcio que estamos excretando por vía urinaria, deja de excretarlo, absórbelo otra vez, reabsórbelo. ¿Por qué? Porque necesitamos regular estos niveles de calcio en sangre, ¿sí? Es una retroalimentación negativa. Más o menos. Y todo fue gracias a que se produjo la hormona paratiroidea. Este mecanismo de regulación hormonal se va a producir por la actuación de la actividad enzimática clave en algunas rutas metabólicas. Es decir, hay sensores que vamos a tener ahí que nos van a alertar cuando haya cambios y esta alteración va a enviar también una señal que va a decir, prodúceme esta hormona porque necesitamos, hay poco calcio en sangre, entonces necesitamos producir esta hormona, ¿va? Hay muchísimas moléculas, muchas, lo vamos a ver después, que nosotros tenemos por ahí como 23,000 genes y en realidad hay muchísimas más moléculas y proteínas. ¿Por qué? Porque como ya vimos, pues hay muchas isoformas. Entonces, cada una de estas proteínas que se debe sintetizar con un gen va a tener muchas variantes, muchas isoformas. Y todas estas isoformas tienen diferentes funciones, tanto de síntesis, inhibición, incluso para reportar, todo, transporte, miles de cosas que hace. Entonces, toda esta regulación va a producir la síntesis de algunas hormonas específicas que van a trabajar para también la regulación y control de nuestro metabolismo, ¿va? Y algunas están trabajando todo el tiempo, es decir, están activando e inactivando dependiendo de cómo vaya haciendo la actividad celular. Espero que les haya quedado claro el video del día de hoy. Ya saben, cualquier cosa, por favor, pregunten, siempre estoy al pendiente y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día, hasta luego, bye.